La gran pregunta que atraviesa la historia humana no es simplemente si existe una ley, sino cómo vivirla. Cada sociedad ha levantado sistemas legales que reflejan sus valores y sus temores, pero muchas veces estas leyes han sido instrumentos de opresión. Reyes, emperadores y faraones usaron la legislación para sostener sus privilegios y aplastar a los débiles. En contraste, Dios reveló su ley como una manifestación de su carácter justo y amoroso, marcando la diferencia entre un sistema humano corruptible y un orden divino de justicia y misericordia. El desafío, sin embargo, no es solo aceptar que la ley proviene de Dios, sino aprender a vivirla en lo cotidiano, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la relación con el prójimo y en la adoración. El Sinaí no es una montaña lejana en la historia, sino un recordatorio de que Dios sigue llamando a su pueblo a caminar bajo principios que sostienen la vida y reflejan su gloria. Estudiar cómo vivir la ley es descubrir que no se trata de una carga pesada, sino de un camino de libertad que nos conduce al corazón de Cristo. La ley que forma un pueblo distinto. Cuando Dios entregó la ley, no buscaba simplemente establecer un código legal, sino formar una nación diferente. En Egipto, el poder se había usado para esclavizar, humillar y matar, como cuando Faraón decretó la muerte de los niños hebreos. En cambio, en Israel, la ley debía reflejar los valores de Dios: justicia, respeto por la vida, misericordia y santidad. Los sacerdotes debían enseñarla, los jueces aplicarla con equidad y los padres transmitirla a sus hijos. La ley era en sí misma una pedagogía que abarcaba todos los ámbitos de la vida. Tras el Decálogo, Dios amplió estos principios en el llamado Código del Pacto. Allí regulaba desde la restitución de daños hasta el trato hacia los esclavos. Y en esto hay que detenerse. La esclavitud en Israel no podía compararse con la brutalidad de los sistemas modernos. La servidumbre hebrea estaba limitada a 6 años y en el 7º el siervo debía quedar libre. Si comprara siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Tenían derecho al descanso sabático y a ser tratados con dignidad. Dios mostraba que incluso en contextos de desigualdad, su ley ponía límites al abuso y resguardaba la vida. Elena G. de White expresa así: el Señor dio a Israel detalladas instrucciones para que el espíritu de los 10 mandamientos pudiera aplicarse a todas las circunstancias de la vida, para impedir la opresión y exaltar la justicia y la misericordia. La ley no era teoría, sino guía concreta para una sociedad justa. Dios entregó su ley para formar un pueblo diferente, donde la justicia y la misericordia marcaran cada aspecto de la vida, mostrando al mundo su carácter. Justicia y misericordia en la vida cotidiana. Vivir la ley significaba aplicarla en los conflictos reales de la sociedad. En Éxodo 22 y 23 se regulan casos concretos. Si un animal causaba daños, si había robo, si un bien prestado se perdía o un animal alquilado sufría accidente. En cada caso el principio era claro: debía haber restitución y respeto mutuo, nunca abuso. Una de las disposiciones más malinterpretadas fue la ley de Talión: ojo por ojo, diente por diente. No fue dada para legitimar venganzas personales, sino para frenar la violencia desmedida. El daño debía ser reparado de manera justa y proporcional, bajo la decisión de jueces imparciales. Con el tiempo, los rabinos la distorsionaron, justificando represalias. Por eso Jesús corrigió esa interpretación. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Cristo mostró que el objetivo de la ley era la justicia equilibrada y la paz, no la revancha. Elena G. de White nos dice: la ley de Talión fue dado como freno a la venganza. Su propósito era establecer un principio de equidad y preservar la justicia. La verdadera justicia
debía estar impregnada de misericordia, porque reflejaba al Dios que no desea perpetuar la violencia, sino restaurar relaciones. Por eso, en este mismo contexto, Dios dijo: no oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí la experiencia de sufrimiento se convertía en escuela de compasión. El pueblo que había sido esclavizado debía ser sensible al dolor del vulnerable. A esta dimensión social se sumaba la dimensión espiritual. El sábado y las fiestas anuales recordaban al pueblo que todo lo que tenían provenía de Dios. El sábado unía la memoria de la creación con la experiencia de la redención, y las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos mantenían viva la conciencia de que Dios era el Salvador, proveedor y protector. El culto bien entendido se convertía en la raíz de una vida justa y misericordiosa. La ley de Dios protege la vida cotidiana al unir justicia y misericordia, asegurando que las relaciones humanas se basen en la equidad y en la adoración al Dios que salva. Del límite justo al amor perfecto. La ley señala el camino, pero no tiene poder para transformar el corazón. Por eso Pablo escribió: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley actúa como un espejo, revela la mancha, pero no puede limpiarla. La solución está en Cristo, de quien Pablo dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin, telos, no significa abolición, sino meta y plenitud. Toda la ley apunta hacia Él, porque en Cristo su propósito se cumple. Jesús mismo lo dejó en claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia ya no es un intento de ganar el favor divino, sino una respuesta de amor. De este modo, la ley, que pone límites a la venganza y ordena justicia, encuentra su máxima expresión en el amor que perdona y restaura. Así lo explicó el Maestro: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y culminó con un llamado radical: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Elena G. de White comenta: la perfección que Cristo pide es la perfección del amor. Ser hijos de Dios significa ser semejantes a Él en carácter y en conducta. Esa perfección no es impecabilidad humana, sino reflejo de la misericordia divina. Cuando el creyente renuncia a la venganza y confía en la justicia de Dios, la ley deja de ser letra fría y se convierte en vida abundante. La ley encuentra su plenitud en Cristo, porque en Él se cumple su propósito: guiar al ser humano a vivir en el amor perfecto que refleja el carácter de Dios. El estudio de la ley nos recuerda que ella fue dada para formar un pueblo distinto, cimentado en la justicia y en la misericordia. Vimos que en el Sinaí no solo se establecieron principios espirituales, sino normas prácticas que protegían la vida, defendían al vulnerable y daban dignidad aún a los más débiles. Aprendimos que la justicia divina no permite la venganza, sino que establece límites que restauran la paz y que siempre deben estar acompañados de misericordia. Y descubrimos finalmente que la ley apunta más allá de sí misma. Su meta es Cristo, en quien se revela la perfección del amor. Hoy Dios sigue hablándonos desde el cielo. Nos invita a dejar atrás la idolatría, el egoísmo y la venganza y a vivir bajo principios que reflejen su carácter. Este es el llamado: que en nuestras casas, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones vivamos la ley no como un peso, sino como un camino de libertad que nos conduce a Cristo. Él nos capacita para amar, perdonar y reflejar la justicia y misericordia de nuestro Padre. ¿Quieres ser parte de ese pueblo que vive la ley
con amor? ¿Quieres que tu vida sea un testimonio vivo del carácter de Dios? Entonces abre hoy tu corazón a Cristo y permite que su Espíritu escriba la ley en tu mente y en tu corazón. Porque el mismo Dios que habló en el Sinaí sigue llamándonos hoy a vivir en santidad, justicia y amor. Hasta la próxima.